Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, se encuentra conmigo otra vez Verónica Hernández González. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Contenta de estar aquí nuevamente. Y otra vez el licenciado Agustín Octavio Marván. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Verónica. Bueno, este día no es tan grato el tema que vamos a tocar, pero es interesante e importante por la complejidad del tipo de delito que se maneja. Vamos a tocar el tema simplemente del tipo delictivo del homicidio ocurrido en Guerrero con el candidato de Cocuya. No queremos dar el nombre de la persona porque, bueno, aparte que está en medios de comunicación, queremos guardar respeto a los deudos de la víctima, pero nos parece muy importante y muy interesante tocar el tema desde el punto de vista penal, como parte de una investigación del esclarecimiento de los hechos, y es precisamente el punto que vamos a tocar el día de hoy. Pero, ¿cómo consideras que debe iniciar la carpeta de investigación? La carpeta de investigación, este delito. Bueno, Oscar, evidentemente se tiene que iniciar una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Definitivamente es un homicidio doloso, un homicidio que además debe de ser considerado calificado por los medios empleados, por la traición, etcétera, etcétera. Pero que sí ha dado vueltas a todo México, ¿no? Esta situación de que pues era un candidato a un puesto de elección popular, que a vísperas de las elecciones haya ocurrido esto. Licenciado. Va a ser muy difícil no tocar los puntos políticos, pero vamos a tratar de evitarlo lo más posible. El entorno donde sucede el homicidio es un municipio grande, cercano a Acapulco, turístico, muy cercano a Acapulco. ¿Quién fallece? El candidato de la oposición, es decir, el que era el candidato del PRI, PAN y PRD. No. Y competía fuertemente con uno de Morena. Esta persona tenía seguridad propia y tenía Guardia Nacional. Y se realiza el acto, fallece, pero matan al autor material inmediatamente. Entonces tenemos un problema jurídico, pues que si hay un responsable del homicidio, pero se extingue la acción penal en cuanto al autor material. La idea de esta plática es que lleguemos qué diligencias se tienen que hacer para saber quién fue el autor intelectual, y para eso yo, si fuera autoridad, haría 3 líneas de investigación. 1, el difunto, el candidato, saber su modus vivendi, sus relaciones, todo para llegar. Otro, el difunto, con quién se juntaba, quién era, qué hacía. Y otro, la actuación de la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional o los guardaespaldas actuaron mal, porque su función no era neutralizar al agresor, era detenerlo e investigar. Y ya con eso tenemos pues para darle un ratito, Vero, tú, no sé qué opinas tú, Vero. Bueno, de hecho, las funciones tanto de los guardaespaldas como de la Guardia Nacional evidentemente no era neutralizar y dejar con vida al sujeto activo, más bien era prevenir que esta situación aconteciera. ¿Y cómo era? Pues a través de implementar un sistema efectivo de seguridad para esta persona, ¿no? Para este candidato. ¿O tú qué opinas, Oscar? Bueno, yo creo que el tema de seguridad para mí sería muy subjetivo saber si, o sea, sería tanto como pensar que la Guardia Nacional tenía la orden de no cuidar adecuadamente, que entendemos, la Guardia Nacional era lo que anteriormente eran los policías federales, no están preparados para resguardar candidatos, también eso es un hecho, pero
aquí hay un punto que me parece bien complejo y que no le pasa a este solo delito, lo tengo que decir con todas sus letras, es un genérico en todas las fiscalías del país, llámese Fiscalía General de la República o Fiscalía de la Ciudad de México, y bueno, Guerrero está yo creo que años atrás en cuanto a temas de investigación. Tenemos una deficiencia enorme, ahorita la bolita la va a tener un fiscal, un ministerio público, de los que pocos están preparados en esa entidad, unos policías de investigación que lo único que detienen son pues a los que les ordenan detener, una investigación que va a ser muy parca, muy, como casi todas, con limitantes. Aquí va a haber un tema que seguramente rayará en temas políticos, a la gobernadora le servirá o no le servirá, no lo sé, al contrario, el PRI, el PAN, el PRD, le servirá o no le servirá, podrá meter parte en su investigación. Los que salen perdiendo van a ser desgraciadamente los familiares de la víctima, y creo yo que el problema no va a estar solamente en la investigación, sino que la carga, que es un factor secundario, todos y cada uno de los medios de comunicación atrás de la información solamente para vender, también van a provocar que esta bola de información hagan este crimen, como muchos otros políticamente hablando, lo que se conoce, como usted llama, licenciado, crímenes perfectos, ¿no? Mira, este es un crimen perfecto por el momento, pero con ganas y con investigación, con tecnología, podría dejar de ser un crimen perfecto. Yo conozco el antecedente del asesino de Ruiz Massieu, y él sabía que lo iban a matar y decidió huir para otro lado, para que no lo mataran. Entonces, él platicaba que él sabía que lo iban a matar, que decidió hacer el trabajo, pero él pensó en escapar. Y lo atraparon de casualidad, pero ya será otra historia, ¿no? Aquí es un crimen perfecto, pero puede dejar de ser perfecto. ¿A qué tiene que llegar la autoridad? Y es lo que debemos exigirle como ciudadanos. Aclarar la vida personalidad del difunto, la vida personal, si tenía pactos o no tenía pactos, investigar la procedencia del asesino, de dónde venía, con quién se juntaba, qué hacía. A lo mejor eso los puede llevar, no quiere decir que sea perfecto, los puede ya saber quién fue el autor material. Perdóname, sí, discúlpame, el autor intelectual. ¿Quién ordenó la muerte de este candidato? Aparentemente, quien gana, pues es el candidato opositor, pero no creo que estemos todavía en México de que los candidatos eliminen a los adversarios, sino más bien son grupos que pactaron con alguien y que con este no van a pactar. No creo hoy por hoy que un candidato mande matar a su oponente. Bueno, pero tampoco hay que descartar esa posibilidad porque pues además curiosamente este evento se suscita pues a las vísperas ya de la elección. Estamos a menos de 5 días donde la gente va a salir a votar y que pues desafortunadamente una coalición ya se quedó sin candidato. Por una parte, creo yo que está entremezclada el acto delictivo, pero también las razones pueden ser subyacentes a pactos y no solamente internos, sino, no me refiero a política, me refiero a temas de delincuencia organizada. El puerto de Acapulco está copado por delincuencia organizada, esto está tan cercano y es tan próximo y es muy oportuno esa ruta. Ya habremos oportunidad de platicar esto más a fondo, pero esa ruta precisamente es la que ingresa muchas cosas inadecuadas hacia Michoacán y hacia Estados Unidos, y es una zona de conectes, así se le conoce, y por eso es que Guerrero está en una condición tan compleja de grupos delictivos, producen, venden, armas. El estado completo está prácticamente en manos de grupos delictivos, y eso también debería ser un factor como línea de investigación. Y volvemos al punto que
yo no me voy a cansar de decirlo hasta que alguien haga algo. Los grupos delictivos están mucho mejor organizados y seguramente incluso pues son parte o hicieron parte de estos grupos a autoridades de investigación, policías. No sabemos hasta qué nivel se encuentren. Y eso va también a dar al traste a la investigación. Por desgracia va a ser la piedra más grande en el zapato de la investigación, para mi manera de pensar y conocer Guerrero. Creo que ahí el tema pues trasciende a otros factores que son mucho más grandes y más peligrosos. Considero que eso es lo que va a hacer que esto sea mucho más complicado de investigar por los grupos delictivos. Bueno, y más complicado también por la época en la que nos encontramos, ¿no, Oscar? Creo que ahorita las fiscalías van a estar más atentas a que no existan robos de votos, etcétera, 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 o los delitos contemplados en la ley electoral. Seguramente van a estar realizando actos de investigación para ver si existe un autor intelectual, porque eso no lo sabemos. También puede ser el caso que una persona haya amanecido con intenciones y con ganas de matar a ese candidato porque sea el opositor, porque no converge con sus ideales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mientras ya tenemos un candidato menos en un país donde actualmente creo que se está viendo ya casi el pan de cada día, donde los candidatos están siendo asesinados, sea por grupos opositores, por el narcotráfico, pero bueno, creo que esto no se vivía en elecciones pasadas. Es obvio que la violencia se ha desatado. Esta violencia se ha desatado, desde mi punto muy peculiar, pues por el desgobierno del gobierno federal. El gobierno federal ha tomado una política menos violenta que ha resultado más violenta. La conducta del gobierno federal ha sido permisiva y ha permitido crecer todos los delitos de una forma exponencial. Hay más extorsiones, hay más secuestros, hay más derecho de piso, hay más homicidios, todo esto. Y el primer problema para que este crimen deje de ser perfecto, como tituló Oscar atinadamente el podcast, el primer problema es la inoperancia e ineficiencia de la autoridad investigadora, que desgraciadamente pinta para pasar a ser uno de los muchos crímenes que hay en México impunes, que van a seguir así hasta que no se cambie una política realmente con una policía científica, con una policía preparada, y cuando la gente se dedique, que no haya improvisados, que el policía sea el que prevenga, que el soldado neutralice y el guardaespaldas cuide. Entonces, en este caso, el guardaespaldas o la Guardia Nacional no cuidaron al candidato, neutralizaron al asesino. Entonces, operaron o trabajaron equivocadamente. No sabemos si por falta de preparación o por hacer el crimen perfecto, como dice Oscar. Pero bueno, Oscar, ahora platícanos, ¿cuáles son los actos de investigación que tú consideras debe de llevar a cabo la autoridad para esclarecer este hecho? Digo, el licenciado Marván ya nos platicó un poco acerca de las líneas de investigación, pero en concreto, ¿cuáles son los actos que tú sugieres que la Fiscalía realice? Bueno, el primero es, obviamente, verificación del cadáver, ¿no? El lugar donde está. La noticia criminal ya la tiene, entonces puede iniciar la carpeta con el simple hecho de la noticia que circula en todos lados con el arma atrás del candidato, el cadáver, recoger el cadáver. Posteriormente yo consideraría que tendrían que hacer un análisis de la entrevista a todos y cada uno de los guardaespaldas, qué es lo que hizo el candidato, dónde estuvo, hacer una investigación un poquito exhaustiva, precisamente esta parte, a la investigación de los que estaban alrededor, que son entrevistas, verificación de las entrevistas, verificación de los dichos de los oficiales, tal vez la verificación de el lugar en donde se encontraba días anteriores. Si mal no escuché en una de las entrevistas, él reforzó su seguridad a razón de otros candidatos que habían fallecido también en la zona y que habían sido encontrados, ¿no? O sea, esto ya venía cantándose, pareciera,
Y si la investigación de los otros dos candidatos, por los que este candidato elevó su seguridad, no se ha esclarecido y el Ministerio Público no ha hecho caso adecuado y una línea de investigación amplia, esta es la razón por la que este candidato hoy perdió la vida, porque seguramente en la otra investigación todavía están en otros puntos, ¿no? No han estado investigando las líneas adecuadamente, pero me parece que lo que se debe hacer es entrevistar a todos y cada uno de los que estaban cercanos a él, incluyendo familiares cercanos, teléfonos celulares, geolocalizaciones. Hoy, bueno, tienen la autorización, no sé si lo pueden hacer, si lo sepan hacer. Los juzgados federales de telecomunicación, solamente hay que mandar un escrito por parte de la autoridad, los autorizan y ellos se pueden colgar. Eso lo hace ahorita la Secretaría de Seguridad Pública ya independiente, ya no lo hace ni siquiera un Ministerio Público. Tienen esa facultad los policías de hacerlo, el Código Nacional lo permite, podrían empezar a investigar rastreos, geolocalizaciones, los antecedentes de las llamadas telefónicas, las ubicaciones en tiempo real previas con el retroceso del tiempo, las localizaciones geográficas de los teléfonos antes de los hechos, del nombre de la persona, familiares del occiso, o sea, me refiero al homicida, de la persona secundaria que al parecer lo estaba acompañando. No necesitan golpes, no necesitan lo que se conoce como los tehuacanazos. Hay un montón de actividades que se pueden realizar, videocámaras del lugar, cómo llegó, hay playback de las cámaras del C4 y del C5, que Guerrero está anexado al C5, entonces pueden hacer playback 7 días atrás. La policía cuando tiene ganas de investigar, investiga. Yo creo que en estos casos cuando se quiere llegar a la verdad, esos son actos de investigación absolutamente indispensables, pero al final pues no sabemos cuál sea la línea de investigación y cómo la vayan a manejar en el municipio de Guerrero. ¿Usted qué opina, licenciado? ¿Le agregaría algún acto de investigación a los que ya mencionó Oscar? Vivendi del asesino, con quien se juntaba. Claro, ver si tenía algún número telefónico para poder ver cuáles eran las llamadas, a quién hablaba, con quién se estaba relacionando y de alguna u otra forma podría crearse una nueva línea de investigación que es seguir al criminal, ¿no? En este caso no tanto al sujeto pasivo, sino a quien lo hizo y solo así podrían dar las autoridades de los motivos inclusive, ¿no? Y con esa investigación se podría llegar al autor intelectual. Bueno, aquí partamos del hecho de que la Fiscalía verifique o busque la existencia de un autor material, porque falta... No, el autor material existe. Perdón, el autor intelectual, o el autor, el autor, lo que se le conoce como autor intelectual, que no existe ese concepto en el Código Penal, es más bien el autor, intelectual. Vamos a llamarlo intelectual para que todos nos entendamos. Sí, que se basa de otra persona para realizar el acto, ¿no? En el caso en particular, hay unas limitantes en el código que aquí tienen al delito y tienen el delito, tienen al autor material y esta parte subjetiva, o sea, interior de la persona es cuál fue la razón por la que realizara esa conducta. Y eso es, pues no le podemos preguntar a la persona que lo mató porque está muerto. Así es que lo que tendrá que analizar la Fiscalía primero es si una de las líneas de investigación efectivamente le da pauta para que realice una investigación hacia un posible autor material, a un autor intelectual, o lo va a dejar solamente en el dicho de que el que lo mató tenía una razón personal para matarlo, y si es así, el asunto se acaba ahí, Claro. Pues yo también agregaría unos diversos actos de investigación que sería solicitar pues el trabajo de servicios periciales, ¿no? En materia de criminalística de campo, de balística, mecánica de hechos, posición víctima-victimario, pero bueno, pues ya estaremos viendo en los siguientes días qué es lo que realiza la Fiscalía. Una cosa es lo que nosotros consideremos que se debe de realizar, pero bueno, pues es la Fiscalía quien conduce la investigación y de mi parte sería todo, Oscarito, muchas gracias. Licenciado, pues buenas tardes, muchas gracias. Y a ver en qué acaba esto. Esperamos que no haya más homicidios de estos que investigar. Por mi parte también sería todo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.